Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Prácticamente la totalidad de los diagnósticos de los estudios más rigurosos afirman que la invasión a Ucrania va a generar unas distorsiones enormes sobre las economías occidentales y España no va a ser un país que se libre de estos efectos negativos. De hecho, estos efectos negativos que ya están viviendo nuestros ciudadanos y que continuamente los expertos alertan de ellos, hoy nos despertamos con las declaraciones del presidente de la República, del presidente Macron, donde indicaba que efectivamente los efectos de esta guerra, de esta invasión a Ucrania, van a ser aún mayores de las vividas actualmente. Entiendo que efectivamente en el ámbito competencial corresponde al Gobierno de la Nación la mayor de las actuaciones porque es una cuestión matemática, no es una cuestión aritmética. El ámbito competencial al Gobierno de la Nación es el que le permite actuar con una mayor contundencia sobre los efectos de la crisis, pero ello no debe excusarnos y no debe servirnos como argumento para inhibirnos de nuestra responsabilidad. De hecho, también ayer escuchamos a la ministra del área de Trabajo anunciar el estudio de dos medidas que entendemos que son positivas. En primer lugar, prohibir los despidos objetivos, como se hizo durante la pandemia. Y, en segundo lugar, también limitar la bajada de los salarios por la crisis. Son dos medidas que entiendo que son positivas y que también entiendo que desde la ciudad podemos ayudar a amortiguar en esos efectos negativos que, repito, ya se sienten de diferente forma, de diferente intensidad entre los ciudadanos. Mayoritariamente nos afecta, pero evidentemente afecta a los colectivos más vulnerables. Digo esto porque lo que se pretende con esta propuesta es, en primer lugar, garantizar las condiciones materiales mínimas de las personas y hay tres líneas que quiero destacar, ¿no? En primer lugar, deberíamos ser capaces de garantizar que a ninguna familia se le corten los suministros básicos y también garantizar que afrontar el pago a los suministros básicos sea una posibilidad para toda la familia. Entiendo que debamos estudiarlo, debamos sentarnos las fuerzas democráticas, hablarlo, pero una de las fórmulas que en el cuerpo de la propuesta señalo es la creación de un cheque energético para paliar los efectos de la subida en la luz, en el butano, en los hidrocarburos también, que podía rondar sobre los 300 euros por cada familia. Es una cuestión que dejo abierta, no es una imposición, sino que reflexiono conjuntamente con ustedes acá. Y además también, en otra línea de intervención, creo que es interesante, sobre todo por lo que supone la inflación, buscar alternativas en cuanto a ayudar a las familias que tienen que afrontar el pago de alquileres. La ciudad tiene una serie de instrumentos a través de las ayudas de alquiler que, por ejemplo, se otorgan a través de asuntos sociales. Yo entiendo que también dentro de ese escudo social, donde pretendemos ayudar a los colectivos más vulnerables, se debería estudiar la posibilidad de ampliar las cantidades, ampliar incluso el paraguas para que nadie quede fuera. En una tercera línea de intervención, y creo que también es importantísimo, quiero que desde la ciudad podamos revisar todas las cuantías de las prestaciones sociales que otorgamos. Y voy a hacer hincapié en una fundamentalmente. Ustedes saben perfectamente que yo soy un defensor acérrimo de la renta básica universal y esto es un posicionamiento ideológico. Yo no voy a ser hipócrita. La renta básica universal es un posicionamiento ideológico y las fuerzas progresistas consideramos que la renta universal básica debe existir y que además la pandemia, el cierre fronterizo y ahora la guerra demuestra que es un instrumento no esencial, sino vital para que la gente pueda tener unas condiciones mínimas de dignidad. O sea,
El chascarrillo ese de que no es una cuestión ideológica, para quien se lo crea, esto sí que es una cuestión ideológica, anteponer a las personas por encima de la economía. Punto. Yo creo que si hay algo nuclear de esta propuesta, se refiere a la protección de nuestra gente. No sé, señora consejera, usted sabe por qué lo digo. Lo digo porque de vez en cuando hay que refutar los argumentos estériles de la extrema derecha. Yo me he comprometido a no entrar al debate, pero es que hay algunas cosas que son soeces. Entonces, ante afirmaciones cargadas de una ignorancia supina, hay que contestar. Y yo no me voy a aguantar. Digo que hay que proteger a la gente. La intencionalidad de esta propuesta es proteger a la gente. Es proteger a nuestra gente. Es proteger a toda nuestra gente. A toda nuestra gente. Creo que es la oportunidad para demostrar que de verdad creemos en la dignidad de la vida humana. Frente a otras fuerzas no democráticas que aman la muerte, nosotros tenemos que demostrar que la dignidad y la vida humana está por encima de cualquier otra consideración. También tenemos que demostrar que la política sirve para solucionar los problemas a la gente. Y esto es crucial. Esto es crucial porque ellos surfean fundamentalmente en el descontento de nuestra gente. Tenemos que demostrar que cuando a la gente le va mal, la política está para solucionar sus problemas. Esto es vital. Pero hacerlo además sin teatralidad. Yo lanzo el ruego a las fuerzas democráticas para sacar adelante esta propuesta, pero no porque la traiga yo, sino porque hemos conveniado, y esto también lo tengo que reconocer, entre las distintas fuerzas democráticas que se acercan tiempos muy complicados. En honor a la verdad, hablando con el presidente de la ciudad en la Junta, en Junta de Portavoces, hemos entendido que es el momento de apretarnos el cinturón y de intentar salvar a nuestra gente. Esta propuesta va en esa medida. Y, de hecho, cuando hablo del escudo social, en la parte propositiva hablo de la implementación, de la puesta en marcha de una comisión informativa, porque creo que es sano que nos pongamos de acuerdo para intentar que nuestros vecinos y nuestras vecinas sufran lo menos posible los efectos de la crisis. Por eso, pedir el voto favorable a esta propuesta, iniciarla lo antes posible y acometer las medidas, al menos en el sentido que he establecido durante mi intervención. Gracias, señor Mustafa. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? El señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor de la propuesta del señor Mohamed. Hoy lo hacemos porque todo lo que sea estar al lado de los más vulnerables, siempre vamos a estar ahí, porque ese es el ADN del Partido Socialista. Y a los hechos me remito. Desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno socialista de España ha presentado un plan nacional de respuesta al impacto de guerra para hacer frente a las posibles consecuencias, con medidas como la prórroga hasta julio de las rebajas fiscales de la luz, del bono social, de las ayudas a la industria, además de plantear e impulsar un pacto de renta entre los agentes sociales para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista. Por tanto, el Gobierno de España ya viene trabajando para proteger a los más desfavorecidos y a los más vulnerables, pero si encima esta propuesta es para sumar y es con buena voluntad, que sé que lo es, bienvenida sea. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Tras recibir la propuesta del nuevo grupo Ceuta Ya, como cuestión de orden, me gustaría realizar una pregunta a la mesa de la Asamblea o al secretario de cómo ha aparecido este grupo político según el artículo 20 del reglamento de la Asamblea. Y voy a leer el artículo 20 de las normas para la válida constitución de los grupos políticos. Artículo 20 del reglamento de la Asamblea de Ceuta. En su punto número 1 dice: los diputados y las diputadas, en lenguaje inclusivo socialista de la Asamblea, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupos políticos en los términos previstos en el presente reglamento. En su punto 2
y este es el más importante, dice: los grupos políticos se corresponderán exactamente con los partidos políticos, agrupaciones, coaliciones, federaciones o con cualquier otra forma asociativa con la que efectivamente hayan concurrido a las correspondientes elecciones. En su punto 3 insiste y dice: en ningún caso podrán constituir más de un grupo político los diputados que hayan concurrido en la misma lista electoral. Hasta este pleno acaba de aparecer este nuevo grupo político. Queremos saber cómo ha aparecido y cómo ha presentado una propuesta y cómo ha sido aceptada por la mesa conforme al artículo 20.2 del reglamento de la Asamblea que acabamos de leer. Si se ha dado de baja el grupo Caballas, entendemos que, por tanto, se ha extinguido el mismo conforme al artículo 22.1 del reglamento. Y, por tanto, solicitamos una aclaración o a la mesa de la Asamblea o al secretario, ya que insistimos, conforme al artículo 20.2 del reglamento de la Asamblea, los grupos corresponden exactamente con las formaciones que hayan concurrido a los comicios. Por lo que preguntamos cómo es posible que se haya extinguido y creado otro grupo o en base a que se ha aceptado esta propuesta de un nuevo grupo. La incorporación en el orden del día de esta propuesta pasó previamente por el informe de la Secretaría General, de la Mesa y del Pleno y, por tanto, contaba con el aval de la Secretaría General para ser incluida el contenido de la propuesta. En cuanto a si puede haber un grupo con otra denominación en el seno de la Asamblea, le hemos pedido a la Secretaría General de la Mesa que emita el correspondiente informe jurídico y, al mismo tiempo, también que se evacúe consulta a la Junta Electoral para que determine si eso es posible o no. Señora May, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Nosotros partimos de que nuestro grupo municipal siempre va a apoyar las propuestas cuyo objetivo sea beneficioso para nuestra gente, para la gente de Ceuta y, en especial, para las familias más vulnerables. Pero no podemos obviar ni olvidar determinadas cuestiones en las que desde el MDIC hemos insistido hasta la saciedad y continuaremos insistiendo a la vista del poco éxito. Por ejemplo, la importancia de contar con unos reglamentos de servicios sociales adaptados, actualizados. Nos parece fundamental que tengan en cuenta los cambios sociales que se han ido sucediendo, porque están obsoletos, porque es lo que dicen los profesionales que prestan su servicio, que con esas herramientas no pueden hacer gran cosa, no pueden hacer mucho más. Y, como digo, han sido muchas las veces que hemos traído esas peticiones de actualización reglamentaria a este Pleno, que incluso se ha aprobado, pero no se sabe por qué lleva años sin producirse. No se sabe por qué, entre comillas, porque a partir de ahora la única explicación, cada vez que ustedes no acometan alguna mejora, algún cambio en el área de servicios sociales, desde nuestro grupo municipal vamos a pensar que ustedes se identifican plenamente con lo que dijo el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hace unos días se preguntaba dónde están los pobres. A lo mejor es que ustedes consideran que en esta ciudad no hay personas en situación de pobreza y por eso no le dan importancia a actualizar la normativa. Modificaciones relacionadas con el pago de las facturas de la luz. Son ustedes conocedores que, tal y como está actualmente, no pueden dar más ayudas de las que establece el reglamento, a pesar de que ese recibo ya no es cada 2 meses, sino que es mensual. Modificaciones relacionadas con la exención del artículo referente a tener en cuenta la existencia de deudas para obtener ayudas básicas, tan básicas como es la de alimentos. Modificaciones que han pedido los propios trabajadores y trabajadoras del área. No entendemos por qué no las quieren ustedes llevar a cabo, ya le digo, a no ser que ustedes piensen como su compañero de la Comunidad de Madrid y les dé igual o ignoren que hay personas
en situación de pobreza en esta ciudad. También hemos solicitado, sin recibir ningún tipo de respuesta, por lo menos en la última petición que hicimos, la bonificación de la bombona de butano, la congelación de las tasas o las bonificaciones fiscales atendiendo a los ingresos de las unidades familiares. No sabemos si se ha hecho algo, por lo tanto, quiero aprovechar para preguntar, ¿se ha hecho algo? Y si no se ha hecho, ¿se va a hacer? Porque si no, vamos a volver a insistir, lo llevaremos cuando haya un expediente de modificación de crédito o volveremos a traerlo a pleno, porque es importante para la gente de nuestra ciudad. Y si bien es cierto que los precios han subido de forma desorbitada, entendemos que el escudo social que implementó como tal el Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para tratar de paliar las consecuencias de la crisis sanitaria y prorrogado hasta febrero de este mismo año, debía haberse extendido en todos los ámbitos y hacerse efectivo a través de las ayudas a las familias cuyas nóminas precarias les imposibilitan hacer frente a las necesidades del día a día. Nosotros creemos que de llevarse a cabo tiene que ser de manera inminente y para ello podría tomarse como referencia ese mencionado escudo social que, como digo, se prorrogaba hasta el mes pasado. Porque, aunque, como bien dice el grupo proponente, una de las consecuencias de la guerra de Ucrania ha sido la desorbitada subida de precios, sobre todo energética, no podemos obviar y debemos resaltar que nuestra sociedad sigue padeciendo la crisis por la pandemia y, por lo tanto, es obligación de la Administración seguir en la línea de procurar todas las herramientas para que nuestra sociedad remonte. Y, finalmente, un pequeño inciso que debemos tener en cuenta, debe tener en cuenta especialmente el Ejecutivo, que la vulnerabilidad ya no solamente hace referencia a aquellas personas en situación de desempleo o que carecen de cualquier tipo de ingreso, sino que hay muchas personas con sueldos absolutamente precarios y que les sitúan, tal y como están las cosas, en una situación especialmente vulnerable. Como digo, vamos a apoyar la propuesta y esperemos que se haga de manera inminente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mes. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Mustafa que vamos a apoyar la propuesta. Intentaremos que después de la Semana Santa podamos convocar la comisión informativa y podamos ver qué medidas podemos poner en marcha, igual que hicimos cuando se decretó el estado de alarma y el cierre de todas las ciudades y de toda España, ¿no? Que fuimos capaces en el plazo de un mes, desde el 14 de marzo que se decretó el estado de alarma, el 20 de abril estábamos en este pleno adoptando ese escudo social o incrementando ese escudo social, apoyando el escudo social que puso en marcha el Gobierno de la Nación. En la ciudad de Ceuta pusimos en marcha 6 millones de euros para intentar paliar de alguna forma los efectos de la pandemia. Haremos lo mismo en este caso, convocaremos la comisión informativa y veremos qué medidas podemos llevar a cabo. Además, creo que viene en un momento idóneo porque estamos trabajando ya en el expediente de modificación de crédito que tendremos que traer a esta Asamblea. Es verdad que tendremos algunas obligaciones que son sí o sí que tenemos que pagar de esta Administración, pero hay margen para que podamos trabajar en ese escudo social. Es verdad que tenemos que ser conscientes de que la situación económica se va a poner muy complicada y muy difícil. Tendremos que esperar a ver qué va a pasar en el Consejo de Europa de ayer y de hoy. Tendremos que ver qué va a pasar en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, donde se han anunciado medidas para paliar el incremento del coste de la energía, no solamente para las empresas, sino también para las familias, y veremos cómo se implementan en la ciudad de Ceuta. Pero tendremos que ser capaces también de ver que las cuentas públicas tendrán que volver a la senda de respetar los criterios de la Unión Europea en cuanto a las reglas fiscales, el ajuste del déficit, porque el momento económico que creo que vamos a afrontar en breves fechas va a ser complicado. Complicado porque la inflación va a hacer de las suyas, como ya hizo hace mucho tiempo, y porque la crisis de Ucrania, incluida
influida o incrementada con la crisis de los transportes que sufre nuestro país, va a hacer que todo se desacelere y que sea todavía más complicado salir de la crisis. Y todos esos condicionantes, esa coyuntura, deberemos tenerla en cuenta. Antes decía que en la pandemia se pusieron en marcha 6 millones extraordinarios para ayudar a ese déficit social, pero es que en el año 2021 han sido más de 7.000 los expedientes que se han puesto en marcha en servicios sociales, ya sea por las ayudas al alquiler, el IMI o las ayudas puntuales a las familias en diversas cuestiones fundamentales y básicas como el agua o la luz. También recordar que durante toda la pandemia no se ha producido ningún corte de agua, así tenían instrucciones la empresa municipal de suministro de agua. No se ha hecho ningún corte. Creíamos que en la pandemia el aseo y la limpieza eran fundamentales y el agua básica, y no hemos efectuado ningún corte de agua. Y para nosotros, como usted decía, señor Mustafa, las personas están por encima de cualquier otra cuestión. El respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier otra cuestión, pero también creemos que el mercado debe de trabajar y el mercado debe de fluctuar en la sociedad, y la Administración ponderar el trabajo que ese mercado libre realiza. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias a usted, señora Chandiramani. Huelga de transporte desconvocada, para que usted lo sepa. Nos tenemos que alegrar todos. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, vicepresidenta. Señor Verdejo, las lecturas parciales son erróneas. Voy a otorgarle el beneficio de la duda y voy a entender que ha hecho una lectura parcial y no que ignora el reglamento. El artículo 23 recoge la potestad a los grupos políticos de comunicar a la mesa la denominación del grupo. Es una potestad única y exclusivamente de los grupos políticos, la denominación. Le voy a poner un ejemplo. Aquí mis compañeros son el Partido Socialista Obrero Español, pero sin embargo su nombre es Grupo Socialista. ¿Usted es capaz de entender eso? Lo entiende, ¿verdad? Hasta usted lo entiende. Pues eso es lo que recoge el artículo 23 del reglamento, al cual usted ha citado de forma parcial. Léaselo. Entrando en cuestiones importantes y no permítanme la expresión, enchuminadas, entrando en cuestiones importantes, señora consejera, en honor a la verdad, me gusta que usted sea honesta. Cuando ha hecho su defensa ideológica, me gusta que sea honesta. No comparto nada de lo que ha dicho usted del libre mercado, pero por lo menos es honesta. Vamos a lo importante. Ha dicho una semana, se lo apunto. Un mes, que en Semana Santa nos vamos a reunir. Perfecto, se lo apunto. La modificación de crédito, se lo apunto. Vamos a trabajar para que las personas estén en el orden prioritario de esa agenda, de esa modificación presupuestaria. Y le tiendo la mano, pero a la gente primero, La gente primero. En segundo lugar, darle la razón a la compañera cuando ha intervenido y ha dicho que la crisis que nos viene encima no solamente va a afectar a los sectores vulnerables, sino a sectores que tradicionalmente hemos considerado que no son vulnerables, a personas que ya están recibiendo un sueldo y que se van a empobrecer sin hacer absolutamente nada. Y eso va a ser básicamente, fundamentalmente, algo que usted ha señalado y que es preocupante, que solamente habíamos estudiado en los libros de texto, pero que vamos a vivir, que es una inflación de 2 cifras. Por eso cobra mayor importancia que esta comisión se convoque lo antes posible. Y además traigo esta propuesta no para alarmar a los ciudadanos, sino para intentar anticiparnos en la medida de nuestras posibilidades, porque la Administración es lenta. Trabaja muy lenta, sigue unos procedimientos administrativos y, por lo tanto, es lenta. La intencionalidad de esta propuesta es anticiparnos lo antes posible para paliar lo que ya están sufriendo los ciudadanos. Por lo tanto, celeridad. El mes se lo voy a dar, la modificación de créditos tiene usted mi predisposición, pero a la gente primero. Y, en tercer lugar, solamente agradecer a las fuerzas democráticas que apoyen esta iniciativa, que tiene una clara intencionalidad, que es colocar a la gente en la agenda política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, llevamos, creo, décadas, señor Mustafa, ya usted y yo discutiendo sobre libertad de mercado o cuál es la mejor fórmula para poder gobernar los destinos de la ciudad. Yo creo que al final en el equilibrio está la virtud. Entonces, creo que el mercado debe de funcionar, la empresa privada tiene que ser el eje sobre el que se soporte toda la actividad de la Administración y todos los poderes públicos. No podemos hacer nada sin que el sector privado tenga la fuerza que debe de tener. Nos convocaremos una vez pase la Semana Santa, sobre todo para que me dé tiempo a terminar o al menos a determinar cómo va a quedar el expediente de modificación de crédito que ahora estamos trabajando en la Consejería de Hacienda y estamos con el resto de consejerías viendo dónde tenemos que invertir y qué es lo que hace falta cambiar del expediente del presupuesto. Y decirle a la señora vicepresidenta que me congratulo de que la huelga de transporte se haya levantado. Creo que la huelga hace mucho daño a la economía productiva de este país y, dada la situación de la crisis de Ucrania, la crisis de la pandemia, la crisis de la inflación, no nos podíamos permitir ni un día más de huelga de transporte. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor secretario, vamos a someter a la votación este punto. Votos a favor 16, abstenciones 2. Muchas gracias, señor secretario. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.